Juan Carlos Zúñiga. Continuamos el Mega Noticias Debate. Esta tarde nos acompañan en una mesa de análisis el doctor Carlos Barrachina, profesor de Ciencia Política, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, también el doctor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Carlos, gracias, José María, por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, es inacabado el tema de la migración y hace unos días, José María, me gustaría iniciar con usted. Hace unos días la canciller Alicia Bárcena, en una reunión con embajadores, con representantes diplomáticos de México en el extranjero, habló de que el gobierno alista una nueva estrategia para atender la migración, pero al gobierno le faltan 10, 11 meses para que termine. Y la pregunta es, ¿hay tiempo para implementar una nueva estrategia? ¿Hay estrategia siquiera en el tema de la migración? ¿Quién comienza? Adelante, doctor. Sí, José María. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo al doctor Barrachina. Mira, yo creo que desde el inicio de esta administración hubo una estrategia. Hay que recordar el plan de desarrollo integral que se diseñó al inicio de esta administración, que fue coordinado precisamente por la actual canciller Alicia Bárcena. En ese plan se pretendían atender las causas que estaban hace 5 años originando apenas esta gran movilidad humana. Es decir, en ese año el número de detenciones por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza considero que no pasaba más allá de unos 700,000 migrantes. Actualmente, en el último año fiscal, ya tenemos cerca de 2,5 millones de detenciones. ¿Qué sucedió, Juan Carlos? Lo que sucedió fue que en el transcurso de los años se incrementó la movilidad por los efectos de la pandemia. En segundo lugar, sobre todo Estados Unidos no tuvo el suficiente interés de canalizar recursos para atender las causas que generan estos flujos migratorios, porque desconfiaba de los gobiernos centroamericanos, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y lo que querían los gobiernos centroamericanos, estos en particular, es que el recurso se canalizara a ellos y no a través de la sociedad civil, el sector empresarial. Por lo tanto, en el transcurso de los años, esta prioridad, que fue binacional, fue disminuyendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el transcurso de estos años, y especialmente a partir del 5 de enero del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos fortaleció una diversidad de opciones inmigratorias, desde visas laborales, visas humanitarias, opciones de asilo, programas de estatus de protección temporal, que desde mi punto de vista han sido un gran incentivo, no solamente para los migrantes mexicanos ni centroamericanos, sino para cerca de 30 nacionalidades que tenemos que están llegando a esta frontera. Por lo tanto, pues no ha habido contención desde mi punto de vista, ha sido una contención muy particular del gobierno mexicano y recientemente ha presionado un poco a raíz de las presiones que ha generado el propio gobierno de los Estados Unidos, contradictoriamente, pero particularmente a raíz de las presiones de los actores republicanos. Sí, justamente, doctor Carlos Barrachina, vimos cómo hace unos días, a principios de este mes, el gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones que tenía algunos puertos fronterizos. En el caso de Lukeville, por ejemplo, Sonoita, cumplió un mes del 4 de diciembre al 4 de enero, el bloqueo de este paso fronterizo con la justificación de Estados Unidos que no tenían personal para atender tantas solicitudes de asilo y más bien fue una estrategia de presión al gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano desactiva una caravana, ofrece papeles, documentos a los integrantes de esta caravana. La caravana siempre no se va hacia el norte y Estados Unidos entonces decide liberar estas puertas, estos puntos fronterizos en Nogales, en Chihuahua, en Sonora. Y viene también, Carlos, una época complicada electoral tanto en México como en Estados Unidos, donde me imagino que la migración, seguramente la migración será un tema en el vecino país. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos, José María, ¿cómo estamos?
Efectivamente, yo creo, lo hablamos en otra ocasión, que el tema electoral en los Estados Unidos relacionado con lo migratorio, pues es particularmente importante. Desde que, cuando, recordando lo que habíamos platicado en otras ocasiones, cuando Donald Trump en el 2018 empieza a hablar de las caravanas de migrantes, cuando empieza a hablar de la invasión, del muro, de todas estas cosas, es el momento menor de detenciones por parte de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo desde el 2021 hasta la fecha es algo realmente muy interesante por dos o tres razones. La primera es porque efectivamente de pasar de 500.000 de detenciones al año, estamos hablando en el 21 de 1.700.000, en el 22 de 2.300.000, en el 23 de 2.400.000, como decía José María, y en los dos primeros meses del año fiscal del 24, que son octubre y noviembre, que se tienen datos de los Estados Unidos, pues se llevan unas cifras también muy importantes. Se lleva casi 500.000 de detenidos. En 2 meses se lleva el mismo número de detenidos que muchos años. Estos no son personas solamente, a ver si soy capaz de explicar. Ahí están deteniendo a las mismas personas varias veces y las están contando varias veces. Y estas personas se están quedando en el norte de México también. Entonces se están acumulando personas en el norte de México porque están intentando entrar, van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿Qué vemos de interesante en los últimos 2 años? Efectivamente, la dispersión de países que están tratando de llegar hacia los Estados Unidos. Hasta hace unos meses, muy poquitos, en las estadísticas migratorias de los Estados Unidos solamente te encontrabas datos de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos y otros. Ahorita ya tenemos desagregadas las nacionalidades de las personas que están siendo detenidas por los Estados Unidos. Y eso es interesantísimo. En el año 2023, el 29% de este 2.475.000 personas eran mexicanos. Venezolanos eran el 10%, casi el 11%. ¿Ok? Y luego está todo muy polarizado entre colombianos, cubanos, los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños son un 20% entre los tres, o sea, ya no representan el número importante que eran. Hay una dispersión muy importante. Por otra parte, también en México, a ver, desde el año 2017 al año 2022 se habían detenido 700.000 personas, 700 y cacho mil. Solamente en el año 2023 se han detenido 686.000 personas, sobre todo ya no tanto en Chiapas, fijémonos, es bien interesante, sino en Veracruz y en Tabasco, que son donde están los cinturones migratorios hacia el norte de los Estados Unidos. Entonces, ahí voy y concluyo con esta primera reflexión, si te parece. Efectivamente, la voluntad política de detener, por así decirlo, se une a lo mejor a una dispersión, a una llamada que ha provocado la misma política interna estadounidense de decir nos están invadiendo cuando no les estaban invadiendo, y entonces pues de repente ha sido atractivo para mucha gente por algunas de las cosas que ha señalado José María, por algunos incentivos, algunos no cumplidos, el tratar de atravesar México a pesar de que la violencia homicida sigue incrementándose en nuestro país, ¿no? Sí, para entender mejor lo que está pasando en la frontera, José María Ramos, ¿qué pasa con un migrante cuando llega a la frontera y hace una cita, por ejemplo, con esta aplicación del CBP y busca una cita para obtener un asilo, una visa, obtener un permiso legal para entrar a Estados Unidos? ¿Qué pasa con ese grupo de migrantes? Se quedan del lado mexicano esperando. Pero ¿qué pasa también con el otro grupo de migrantes que se cruza y se entrega a la autoridad norteamericana buscando también obtener una estadía legal en el vecino país? ¿Qué pasa con estos grupos de migrantes? Sí, lo que sucede, Juan Carlos, es que en el primer caso, y ahí es donde entraría un grupo de migrantes que quizás tengan mejor situación socioeconómica y por lo tanto desde su país de origen ya iniciaron el trámite a través de la aplicación que tiene en este caso CBP. Ese sería el primer caso, que serían estratos medio, quizás alto, y que incluso en este tipo de estratos serían personas de una mayor calificación laboral. En el otro caso que comentas, que sería pues un caso también muy particular y relevante, porque ahí estarían, que es el tema del programa, ¿no? Lamentablemente los migrantes de escasos recursos socioeconómicos, marginados, que desconocen el proceso de la aplicación
que están sujetos de alguna situación de manipulación por traficantes de personas y que pensando que entregándose a las autoridades van a ser sujetos de alguna de las opciones. Se supone que en el sentido estricto de lo que establece la ley de inmigración y nacional de los Estados Unidos, esas personas deberían estar, en este caso, devueltas a su país, en principio a México y quizás posteriormente a los Estados Unidos. Incluso hay un dato que acaba de dar a conocer Aduanas y Protección Fronterizas, que en este de mayo a la fecha han sido supuestamente deportados cerca de 460,000, en este caso, inmigrantes que no reunieron los requisitos. Esta cifra se dice que es superior al número de deportaciones de los últimos 3 años, es decir, antes del 2022. En otras palabras, y bueno, también hay que recordar que ya el título 42 ya no está, que se supone que era la expulsión fast track rápidamente, ahora es el título 8. El título 8 se supone que debe seguir un proceso y a partir del cual, si tú no reúnes las condiciones, va a ser sujeto a una serie de restricciones por los próximos 3 años. Desde este punto de vista serían las dos situaciones, pero lo que tú estás comentando es la parte formal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, tenemos inmigrantes provenientes de Senegal, de África y el fenómeno chino. El fenómeno chino es muy interesante porque están prácticamente viajando cerca de 10,000 kilómetros y aquí en Tijuana se está dando un fenómeno muy particular, que en los últimos meses tenemos prácticamente un cruce de cuando menos diarios, según datos de las autoridades migratorias, de cuando menos de unos 70 a 100 chinos que estarían cruzando cada día y que en algunos casos estarían pagando cantidades que van de $2,000 hasta $2,000 para cruzar. Y claro, el fenómeno chino es distinto a un migrante africano, por lo cual el inmigrante chino tendría mayores posibilidades de ser sujeto de una opción de asilo. Sí, José María, ¿y qué pasa con los migrantes que no reúnen los requisitos para estar legalmente en los Estados Unidos y que bueno, son detenidos por las autoridades norteamericanas? ¿Los deportan hacia México, los están deportando hacia México o los están deportando hacia sus países de origen? ¿A dónde los regresan? Hay dos fenómenos. El dato que compartía con ustedes, esos cerca de 460,000 serán deportados a sus países de orígenes a raíz de los programas en este caso, de colaboración que existen. Recientemente se ha establecido un convenio con Venezuela. Se supone que a raíz de la reunión de fin de año, bueno, de inicios de año, entre autoridades de México y Estados Unidos, se supone que México va a fortalecer la deportación a través de vía aérea hacia los países de origen. En tanto, ¿y eso por qué se hace, Juan Carlos? Se hace porque, ¿cuál ha sido la experiencia del pasado? Que los expulsan hacia las ciudades fronterizas mexicanas, y lo que sucede, un poco lo que decía Carlos, es decir, es tal el incentivo por tratar de cruzar, no solamente 1, 2, 3, 4, 5 veces, es el incentivo de estar en Estados Unidos, y a reserva de verificar los datos, de ese total de los cerca de 2,300,000 personas detenidas con un alto número de reincidentes, cuando menos así conservadoramente, cerca de un 20 a un 30% de esos inmigrantes que no reúnen los requisitos formalmente ya estarían en Estados Unidos de una manera irregular. Sí, ahora vamos al territorio mexicano, Carlos Barrachina. Cuando estos inmigrantes de otros países llegan a nuestro territorio, ¿tienen todos acceso a obtener un documento que les permita viajar por el territorio mexicano? ¿Tienen todos acceso a algún documento que les permita quedarse en México a trabajar, optar por quedarse en México en lugar de optar por ir a los Estados Unidos, o quedan en el limbo? Mira, hay una cosa que se conoce poco, y es que para poder tener la estancia regular, segura y ordenada que dice el Instituto Nacional de Migración, los centroamericanos tienen que contar con la visa de Estados Unidos para poder tener la visa de México, por así decirlo. Esto no se conoce mucho. Entonces, si tú entras de una forma irregular, si tú entras de una forma regular, entras por un aeropuerto. Es absurdo entrar por Tapachula o por el Ceibo,
Tabasco, o por los diferentes lugares más o menos irregulares que encontramos en la frontera. Si tú tienes pues la forma de entrar pues en tu país de origen, pides una visa para México y ingresas de una forma tranquila y luego pues ya veremos lo que haces para pasar a Estados Unidos si ese es tu objetivo. En el caso de los migrantes que entran de una forma irregular, se van a encontrar, sobre todo en Tapachula, con un tapón tremendo, porque si para 100 migrantes tienes 2 funcionarios, pues no hay una voluntad política clara de documentar a esas personas. Eso es lo que está favoreciendo, es la actividad del crimen organizado que está haciendo llegar hacia el norte a esos migrantes. Yo viajé hace escasamente pues 15 días, ¿no? Pues, más o menos, sí, el día 1 de diciembre, de enero estaba yo viajando de Chetumal a la Ciudad de México en carro. Esto, son un montón de puestos del Instituto Nacional de Migración desde Chetumal hasta la Ciudad de México que uno se encuentra. Con la paradoja, a mí me sorprende que ahora los puntos del Instituto Nacional de Migración se llaman puntos de rescate humanitario. Eh, a mí me parece realmente, ¿cómo se dice?, absurdo este juego de palabras. Rescate humanitario sí, efectivamente, es cuando rescatas a 50, 100 personas de un tráiler que se están muriendo porque les falta oxígeno, porque tienen calor, porque han sido abandonados. Pero lo que se está haciendo en ese cinturón migratorio de Tabasco y de Veracruz es impedir el que personas sin estructuras de apoyo traten de llegar. Eso se muestra precisamente en que del año 2022 al 2023 se ha detenido el doble de personas dentro de México y no se están deteniendo en el norte de la frontera. O sea, no se están deteniendo en la frontera con Estados Unidos, sino que se están deteniendo en Chiapas, pero sobre todo en Tabasco y en Veracruz. En el año 2023, en Tabasco detuvieron 236,000 personas, 237,000 casi. En Chiapas 215,000, menos. Interesante porque eso nunca había pasado. En Chiapas siempre representaba prácticamente el 70% de las detenciones. Y en Veracruz 62,000 personas, ¿no? De las 686,000 personas que ha detenido México, pues es prácticamente la mitad, ¿no? En estas 3 entidades federativas. Sí me Vamos gustaría a continuar con comentar un esta poco, conversación, ¿sí? Sí, sí, sí me dígame, gustaría comentar un doctor. poco, porque lo he encontrado y antes no se encontraba, entonces estoy muy contento y me gustaría comentar que ya están los datos por nacionalidad de los que detienen los gringos. Entonces, José María estaba hablando de los chinos. Bien, en el 2022 se detuvieron en la frontera sur de Estados Unidos 2,376 chinos. En el 2023, 24,314. ¿Ok? Y en los 2 meses primeros del año fiscal 2024, que son octubre y noviembre del año pasado, son 9,068 chinos. ¿Ok? Esto es un 1% de los detenidos por la patrulla fronteriza en base a nacionalidades, de los 2,400,000. Pero sí, es interesante, ¿no? Entonces, y es interesante la dispersión de las nacionalidades también, porque estábamos hablando mucho de que prácticamente todos eran venezolanos. Bueno, son el 10%. ¿Okay? Y hondureños, guatemaltecos, salvadoreños son el 20% y mexicanos son el 29%, que de eso se habla poco. Pero antes mexicanos eran casi el 75%, lo cual muestra esa dispersión, ¿no?, de nacionalidades. Perdón que haya querido comentar esto. Sí, no, al contrario, gracias por complementar. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate hablando sobre migración. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias de Debate. Migrantes de diferentes nacionalidades se han registrado en Nogales desde hace varios años en búsqueda de ingresar a Estados Unidos, por lo que se requiere que gobernantes trabajen en políticas públicas en beneficio de esta población que arriba y se queda en estados y municipios fronterizos. Veamos. El gobierno estadounidense ha mantenido una política de repatriación de migrantes indocumentados y, de acuerdo a datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, se ha elevado hasta en un 53%. Cuando se estableció el programa Remain in México, muchos fueron deportados por Nogales en espera de que su trámite de su solicitud de asilo se resolvieran en alguna corte que están en El Paso, Texas. Ante el panorama mundial de movilidad del 2018 a la fecha, en la frontera del lado mexicano, en Nogales, Sonora, se ha registrado la llegada de migrantes de diferentes partes del mundo que buscan poder ingresar a Estados Unidos como refugiados. Bueno, ese tipo de población también sigue llegando, ¿sí? Que es básicamente población centroamericana, venezolana, cubana. Hemos encontrado hasta rusos por aquí, y últimamente coreanos también. Entonces es un tipo, y africanos también están llegando. A esto se le suman los mexicanos que son desplazados por la violencia e inseguridad, abandonando sus propiedades, con la esperanza de ser recibidos en la Unión Americana mediante la solicitud de asilo humanitario. De igual forma, aquellos que salen de sus lugares de origen debido a cuestiones climatológicas. Ya están llegando, pero no los hemos registrado, cuyo principal motivo tiene que ver el cambio climático, ¿no? Seguramente lo que sucedió ahora en el huracán Otis en Guerrero, pues va a precipitar una ola migratoria. Apunta el profesor Humberto García que por ello los gobernantes deben trabajar en proyectos a favor de esta población que por alguna razón, de acuerdo a las leyes migratorias estadounidenses, no califican para recibir asilo y se quedan en la frontera y pueden ser útiles para la vida productiva de los municipios y estados fronterizos. José Ángel Cota, Mega Noticias. Con nosotros esta tarde en Mega Noticias Debate, doctor Carlos Barrachina, profesor de Ciencia Política, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, el doctor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte. Doctor José María Ramos, ¿existen datos para calcular, por ejemplo, de cada 100 migrantes que llegan a la frontera norte de nuestro país y que cruzan hacia los Estados Unidos, de cada 100, cuántos logran pasar ilegalmente e internarse hacia territorio norteamericano? ¿Cuántos logran obtener un permiso, una estancia, una visa humanitaria, un asilo en los Estados Unidos? ¿Y cuántos son deportados a sus países? ¿Se sabe ese dato? ¿Se tiene ese dato? Sí, mira, de alguna manera hay una estimación. Hay una estimación y más o menos la situación sería la siguiente. Si partimos del último dato que tenemos hasta noviembre del año pasado, del número de encuentros por parte de las autoridades de aduanas y protección fronteriza, que fueron cerca de aproximadamente 190,000 aproximadamente. Ese total, claro, como le decía Carlos Barrachina, pues tenemos casi un 35% de que es una misma persona que intenta varias veces ingresar o reingresar a los Estados Unidos. De ese porcentaje tendríamos que considerar que pues ahí hay personas que no tienen las cualidades o las características para ser sujetos de algunas de las situaciones de visas, de las diferentes visas que existen. Por lo tanto, de ese total, la estimación, pero así muy conservadora, Juan Carlos, sería de que cuando menos un 40% de ese total estarían ingresando de manera regular a los Estados Unidos. ¿Por qué menciono ese dato? Porque en las ciudades fronterizas, y aquí pues lo estamos viendo, o sea, esos 180,000 no están en las ciudades fronterizas. Tendremos un número aproximado, ciudades fronterizas mexicanas me refiero, de que no debe de pasar más allá de unos 10,000, 15,000 personas que están dispersas. Claro, en algunos casos se puede cambiar la dinámica. Por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez El Paso, que el año pasado fue, digamos, el foco donde se concentró la mayor parte de la movilidad migratoria. Ahora ese cruce ha disminuido de una manera muy importante. Y es a través, por ejemplo, del desierto de Tucson, Arizona, que estaría cruzando cerca de aproximadamente el 35% de ese número de detenciones
de esos 190,000 que mencionaba de las últimas estadísticas en noviembre de aduanas y protección fronteriza. Y después tendríamos toda esta parte donde se está dando la polémica que se está dando en la frontera con Texas. Con Texas tenemos cerca de 2,000 kilómetros de frontera, pero lo que estamos viendo ahí es una situación muy interesante, Juan Carlos, que en la medida que se fortalece el control, las políticas restrictivas del gobernador Abbott, la migración tiende a irse hacia Arizona, hacia Tijuana. Tijuana, San Diego estaría ahorita siendo el cuarto lugar de cruce migratoria, precisamente por esa flexibilidad y por las diferentes opciones. Entonces, si tú le sumas a estos datos que tenemos del número de detenciones, el número de personas que mencionaba en mi primera intervención, que Estados Unidos supuestamente ha deportado desde mayo a diciembre del año pasado, cerca de 460,000 personas, y si tomamos en cuenta que el año fiscal supuestamente fueron de 2,200,000 personas, y de esas 2,200,000 personas tendríamos cerca de un 30-35% personas reincidentes, que es la misma persona. Entonces, y si a eso le sumas las personas que quizás negociaron o contrataron un abogado y que obtuvieron algún tipo de visa humanitaria, una visa por cuestiones de asilo político, por reunificación familiar, es decir, el dato pues es un dato que pues yo lo subiría cerca de casi un 65, un 66% de ese gran total que estarían ya viviendo en Estados Unidos bajo alguna situación regular, esperando la entrevista, opciones para trabajar. Por ejemplo, hay un dato muy interesante, que Estados Unidos, a raíz de esta inmigración venezolana, concedió, a raíz de las presiones del alcalde de Nueva York, lo que jamás había dado, un programa para cerca de 480,000 venezolanos para que pudieran trabajar mientras estaban recibiendo su respuesta acerca de sus solicitudes de inmigración. Sí, doctor Carlos Barrachina, ¿qué tanta razón tienen los republicanos que argumentan que los migrantes van e invaden su país, que van y les quitan sus trabajos, que van y que viven de los servicios públicos que ellos pagan, que van y que hacen un lado a la población que es ciudadana? ¿Qué tanta razón tienen en esto los republicanos? ¿O es hipocresía del vecino país que sí requieren esa fuerza laboral para que la economía norteamericana funcione? Sí, yo creo que sí, es hipocresía, es un discurso electoral. Yo creo que se ve con mucha claridad si fijamos en un artículo que publicamos este año con José María, precisamente. Vemos una tabla desde el año 2000 hasta el 2022, no hemos hecho el 2023, en el que vemos que antes era en Arizona donde se detenían muchos más migrantes. A partir del 2012, que Greg Abbott empieza a tener responsabilidades en el gobierno de Texas, todavía no es gobernador, pero está en asuntos de Procuraduría de Justicia y luego ya entra como gobernador y empieza a reelegirse, es cuando el 60% de los detenidos en la frontera de los Estados Unidos se detienen en Texas, 60 hacia el 70. No en Arizona, no en California. Eso responde a una situación política. Yo creo que los dos discursos, el migratorio y el de seguridad, que han utilizado los republicanos para conseguir votos del miedo de muchos ciudadanos estadounidenses de la frontera sur, se les están volteando en contra. En concreto, porque han utilizado los dos discursos, el tema de la inseguridad en México. México es muy peligroso por el tema del crimen organizado, lo cual es cierto. Y el discurso de nos están invadiendo los extranjeros. La verdad es que cuando empezaron con este discurso, vuelvo a insistir, pues sus detenciones eran de 400,000 personas en todo un año. Ahora mismo, en 2 meses, tienen 500,000 de personas detenidas. Puede ser por 2 razones o por 3. Una, antes no detenían y se pusieron a detener. Y otra, además de que se esté deteniendo, toda esta publicidad que ellos mismos han generado en relación a la invasión de inmigrantes ha invitado a personas de otras nacionalidades que antes eran pues que no eran significativas en ese paso de inmigrantes a que ahora sí se incorporen.
Si veíamos las detenciones del Instituto Nacional de Migración de México, antes los detenidos eran centroamericanos prácticamente y cubanos. Centroamericanos y cubanos, dependiendo de las épocas, porque también hay etapas migratorias, también hay etapas de la política migratoria mexicana que se reflejan en el número de detenidos. Hoy en día, en el año 2023, de estos 600.000 que han detenido, casi 700.000, el 28% son venezolanos, el 15% son hondureños, el 10% guatemaltecos, el 9% ecuatorianos, el 6% haitianos, cubanos un 3%, interesante, otros de otras nacionalidades es un 27%, que nos deberíamos de meter a ver de qué nacionalidades son, y porque esto es nuevo, esto no estaba pasando el año pasado, ¿ok? Entonces, pues efectivamente, probablemente este discurso electoral que empezó, yo creo, siendo muy hipócrita, ahora mismo a lo mejor sí se les está cumpliendo, porque todo este tipo de llamados probablemente han incentivado a que ecuatorianos, como ustedes estaban señalando en uno de los videos, venezolanos, colombianos, que representan un 7% de los detenidos por los Estados Unidos, nicaragüenses, que tienen un grandísimo problema interno. Vamos a ver qué va a pasar en Ecuador ahora, con todos los problemas que han sucedido esta semana. Vamos a ver si se van a aumentar los ecuatorianos, porque muchos de los ecuatorianos eran haitianos que se habían nacionalizado ecuatorianos, igual que los brasileños, eran haitianos que se habían nacionalizado brasileños y que habían estado siendo detenidos. Pero vamos a ver si la crisis política en Ecuador no va a generar también un movimiento migratorio hacia el norte, y cómo se va a comportar también México en relación pues a la parte que le toca, por así decirlo, de colaboración con los Estados Unidos en el tema migratorio, ¿no? Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con el doctor Carlos Barrachina, con el doctor José María Ramos. Estamos conversando sobre migración. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. 2024 es un año eminentemente electoral, tanto en Estados Unidos como en México. Esta situación preocupa a miles de migrantes que buscan cruzar la frontera y hallar asilo en el vecino país. Temen que la lucha electoral genere mayores restricciones en su contra.
Migrantes y activistas en la frontera mexicana expresan su preocupación porque este 2024 coinciden las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos, por lo que temen que esto derive en mayores restricciones y en deportaciones. Para el pastor Francisco González de la red de albergues Somos Uno por Juárez, el factor más preocupante sería el regreso del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha intensificado su retórica antimigrante. Entonces, al momento de que cambie, ahora sí, a lo mejor otro gobierno, pues probablemente se vayan a endurecer más las leyes, ¿no? Pues como es en el caso de Texas, que está a punto de entrar esta ley que acaban de aprobar, donde desde nuestro punto de vista creo que lo que se va a lograr más bien es que ahora sí que haya una discriminación, se aumente la discriminación racial. Los comicios ocurrirán tras cifras históricas en diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó el mes pasado la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre. Pero el pastor González consideró que las campañas no frenarán la migración, porque hay personas que ya no ven ninguna otra opción en sus países más que llegar a Estados Unidos. Sabemos que mucha gente sí se viene porque realmente no le quedó de otra venirse. Esa gente no la van a detener. Entonces esa gente, aunque las leyes sean más duras, desde nuestro punto de vista creo que esa gente se va a seguir viniendo como quiera, pero ahora con mayor riesgo. México celebrará elecciones el 2 de junio con la oficialista Claudia Sheinbaum como puntera de las encuestas, lo que significaría una continuidad de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Estados Unidos tendrá sus comicios el 5 de noviembre con una posible nueva disputa entre el mandatario. Continuamos en Mega Noticias a Debate, ya en la parte final de este espacio en donde hemos estado conversando sobre temas de migración en una problemática que ha sido constante en los últimos años, en muchísimos años. José María, a manera de conclusión, ¿qué pueden hacer o qué tendrán que hacer las candidatas presidenciales? Los candidatos presidenciales, ya son 3 en nuestro país, en materia de migración. En un minuto, por favor. Pues mira, yo considero que la migración va a seguir, la movilidad, sobre todo en el corto y mediano plazo. Creo que en esa coyuntura, creo que México tiene que reiterar la importancia de atender las causas que crean los procesos migratorios, pero de una manera muy responsable, sobre todo porque hay bastantes incentivos para que esta movilidad se siga manteniendo. Uno, por una parte, a los países les conviene por las remesas que reciben. Segundo, los traficantes de personas se benefician también de bastantes ingresos. Y tercero, Estados Unidos también se beneficia, sobre todo porque requiere una mano de obra semicalificada y calificada. Desde ese punto de vista es muy fundamental fortalecer una mejor gobernanza migratoria. Sí, doctor Carlos Barrachina, la misma pregunta. ¿Qué deberán hacer las y el candidato presidencial? Mira, yo creo que en México el tema del debate migratorio no está sobre la mesa, aunque pareciera mentira. Empezamos a hablar en momentos coyunturales sobre la importancia del tema migratorio, pero no está en la agenda electoral. Y el tema de la seguridad, el tema de esa crisis regional de inseguridad en la que estamos metidos de una forma clarísima, está tratando de ser evitado por el oficialismo y no está siendo discutido por la oposición. El año 2023 hay un incremento, a pesar de que el gobierno diga lo contrario, hay un incremento de por lo menos 3.000 homicidios en México. De 23.800 homicidios que hubo de enero a noviembre del 2022, que al final fueron 26.000, en este año, de enero a noviembre, en el año 2023, tenemos 26.115, 3.000 más que en el año 2022. Esa crisis regional de inseguridad es lo que debería de estar en el centro del debate, en el centro de la campaña, porque es el problema verdadero que tenemos los mexicanos y del que también sufren los migrantes, por supuesto, porque uno de los giros de negocio del crimen organizado también es la trata de personas y el servir de estructuras de apoyo a los migrantes para llegar hacia los Estados Unidos. En los Estados Unidos el tema migratorio sí va a estar en la agenda, igual que el tema de seguridad. Gracias, doctor Carlos Barrachina, profesor de Ciencia Política, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. También doctor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte. Estamos en contacto para futuros encuentros, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos, profesor.
Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes. Monterrey y Morelia, 14 y 11 grados con cielo nublado. Para Oaxaca y Puebla, temperatura de 18 y 13 grados con cielo nublado. Querétaro y Salamanca, cielo nublado con 14 y 13 grados respectivamente. San Luis Potosí y San Luis Río Colorado, cielo nublado con temperatura de 17 y 8 grados. Saltillo, nublado con 11 grados. Tehuacán, con 17 grados y cielo despejado. Para Tepic y Toluca. Me acordé de Charles Chaplin con esa música.